Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas de los programas de martes a viernes. Suscribiros al canal para que podáis ver cualquiera de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Y recordad que si lo que queréis es escucharnos por radio, de martes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, por newagefm.es. Ahí nos podéis seguir y escuchar, que como siempre mandamos un abrazo muy cariñoso a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares, que lo agradecemos. Y bueno, vamos a presentar a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Sonia Ferrer, que es psicóloga, experta en terapia regresiva, hace constelaciones, terapias con muñecos y un montón de cosas. Sonia, que nos harás favor de comentar a mitad del programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues estoy muy contenta de estar nuevamente aquí. Muchas gracias, Santiago, una vez más por invitarme. Gracias. Un gustazo, de verdad. Tenemos también a Desan, que es terapeuta holística. Desan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues encantada de estar de nuevo aquí un día más. Yo lo sé, y más con estos temas que son dulces, ¿no? Son caramelitos para poder filosofarlos y profundizar. Y tenemos a Natalia Perry, que es facilitadora de conciencia. Natalia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Santi. Buenas tardes a las otras dos. Muchas gracias por estar aquí. Si nos vemos todos con todos, Natalia, tienes que vernos a Yo los no. cuatro, ¿eh? A los tres. Si no hay una opción Lo, que dice galería para que nos puedas ver. lo lograré. Vale, es que va a ser más fácil, pero bueno. Bueno, el tema del que vamos a hablar hoy, yo creo que le cuesta mucho a mucha gente sin darse cuenta del daño que se está haciendo a sí mismo. Y vamos a hablar del perdón, que es un temazo porque tenemos una asignatura ahí pendiente con ese asunto, ¿no? Y vamos a empezar por ver qué, ¿no? ¿Qué pensamos de esto? Sonia, ¿piensas que al ser humano le cuesta perdonar? ¿Y por qué piensas que esto es así? Bueno, yo creo que en general nos cuesta perdonar, Ujú, básicamente porque nos sentimos que nos pone en un estado de vulnerabilidad. Nos ujú, hace sentir como si perdono al otro, como que me siento débil, ¿no? Como que no, es decir, como una necesidad de justicia, ¿no? Y que el daño que sentimos que nos han hecho desde fuera sea como reparado, ¿no? Y yo creo que por este motivo principalmente cuesta el perdonar, ¿no? ujú. Ok. Desan, ¿tú qué piensas? ¿Nos cuesta perdonar? ¿Y por qué piensas que es así? Exactamente en la misma línea que comenta Sonia. Normalmente creemos que el perdón siempre es hacia afuera, ¿no? Y es algo que ha venido a nosotros de forma externa, se han violado a lo mejor nuestros valores o ha habido algún conflicto o una ofensa y consideramos que tiene que ser pagado, ¿no? Que tiene que haber esa justicia y alguien tiene que tener como un castigo y no nos damos cuenta que ese castigo es contra nosotros mismos. Al no perdonar, seguimos arrastrando esa culpa. Es como al principio comentábamos, ¿no? Tú sostienes algo de peso en la mano y puede que en un principio no te pese, pero con el tiempo eso te acaba pesando demasiado. Y ahí es donde no nos damos cuenta que el perdón es necesario. Pues importante, ¿no? Natalia, ¿tú qué piensas? ¿Nos cuesta perdonar y por qué? Sí, nos cuesta un montón, sobre todo porque yo creo que tenemos un montón de creencias donde hay una justicia, pongámosle divina o mágica, que va a hacer que todo se ponga en orden, cuando no entendemos que no somos nosotros mismos los que tenemos esa magia y ese poder, y que vivir en paz y en armonía con nosotros mismos es maravilloso, y que poder soltar toda esa rabia y todos esos sentimientos que nos sostienen y nos mantienen en nuestra zona de confort, harían muchas más cosas maravillosas que no esperar una justicia divina. Ujú. Pues yo creo que es así, ¿no? Pero básicamente es que no nos damos cuenta que el daño es hacia nosotros. O sea, yo creo que la base del por qué no perdonamos o no aprendemos a perdonar o no queremos perdonar es sencillamente que no entendemos que el daño nos lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Es absurdo pensar que porque yo te guarde rencor o me quiera vengar de ti, tú estás lastimándote. No, el que se está lastimando es el que alberga ese tipo de emociones que somos nosotros. Entonces, es
absurdo. En el momento que entendamos cómo funciona y que realmente ese tipo de frecuencia, de vibración, nos está lastimando a nosotros y mucho, yo creo que en ese momento vamos a empezar a soltar, ¿no? No pensando en el otro, sino pensando en nosotros. Ahora, y hablando de esto, Sonia, ¿cómo nos afecta tener rencor o querer vengarnos? Porque hay mucha gente que dice, bueno, pues nada, ¿no? No pasa nada. ¿Cómo nos afecta, Sonia? Bueno, yo creo que nos afecta muchísimo y es como que esa energía del rencor, ¿no? Hacia la otra persona que pensamos que nos ha lastimado, es como una energía, como comentabas tú, ¿no? De una vibración muy baja y que nos condiciona también nuevas experiencias que podamos tener. Es decir, yo siento un poco que cuando estamos enfadados o estamos rencorosos con otra persona, es como tener ahí como una bola de energía como densa, como de una vibración muy baja, que la tenemos ahí atrapada, ¿no? Y hasta que no soltamos eso, no liberamos eso, es muy difícil avanzar. Ujú, Básicamente, siento que nos hace mucho daño, ¿no? Estar enfadados o rencorosos hacia alguien. ujú. Consume mucha energía, básicamente. Y la Sí, nuestra, y la nuestra, no de nadie más. y lo que estamos acumulando, que ahora hablaremos de esto. Desam, ¿tú qué piensas? ¿Cómo nos afecta el tener rencor o querer vengarnos? Pues, como estamos viendo, de forma muy negativa. Y ya no solo por salud, porque aparte que estas emociones que tengan una baja vibración, está demostrado científicamente que tienen un perjuicio contra nuestra salud física y sobre todo mental, porque mantener esos estados de ira, de enfado o de, a veces también un poco ese orgullo, ¿no? Es hablando de la justicia, no nos favorece nada y todo al final somatiza también en el cuerpo. Y cualquier emoción que se quede bloqueada y que se sostenga en el tiempo, porque una cosa es que, bueno, sí, me han hecho algo, me enfado, pero lo suelto. Pero si lo mantengo y lo sostengo y lo dejo actuar en el tiempo, al final acaba pasando factura a nosotros. El otro, como decíamos, ni se entera, pero el que lo está sufriendo eres tú en tu cuerpo y en tu mente, porque también esto es una sensación de que tampoco puedes avanzar en la vida. Es como que esa parte de crecimiento, porque ahí hay muchas creencias arraigadas, ¿no? De cómo debería ser, por qué me ha tratado así o por qué me ha tal. Todo eso también nos lleva a ver que hay muchas creencias arraigadas de las cosas como debería ser, la falta de aceptación de lo que es y el mantener algo que ha pasado, trayéndolo al presente, mantenemos otra vez esa sensación y volvemos a sentir esas emociones como si estuviese pasando hoy en día. Entonces, todo esto nos provoca problemas de salud física, a la larga, mental, porque tampoco podemos tener relaciones sanas si no sabemos y no aprendemos a perdonar, evolucionar y crecer y aprender de lo que nos está pasando. Pues tal cual, ¿no? Natalia, ¿cómo piensas que esto de tener rencor o querer vengarnos nos afecta? Pues no nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos. Ujú, Nosotros somos amor incondicional ujú, y lo que nosotros vinimos a experimentar aquí es poder vivir en neutralidad y poder entender toda esta experiencia como algo maravilloso. Entonces, ujú, si yo estoy encasillada en la rabia, en defenderme, en esa vivencia de venganza constante, pues es lo único que voy a traer a mi vida. ujú, Entonces, eso no me va a permitir poder encontrar todo ese amor incondicional que hay dentro de mí y poder empezar a vivir una vida maravillosa, dándome cuenta de que todo lo que me rodea es un regalo, incluso esas personas a las que yo considero que me han hecho daño. ujú, Entonces, mi recomendación, suelta esa mochila, ujú, déjala que se vaya. ujú. Pues sería interesante, ¿no? Porque además el problema no es que no es una mochila, es que son muchas mochilas. Y es que no es un tiempo, es que es mucho tiempo. Es que yo conozco a los talleres, llega mucha gente que lleva años guardando rencillas, rencores, ganas de que esas personas que le han hecho daño paguen. Y claro, si ya de por sí una es peligrosa, acumúlalas. Ve acumulando las de todos los años con todas las personas que te han hecho cosas. Imaginaros todo el daño que nos estamos haciendo, ¿no? Eh, Ahora bien, Sonia, ¿de qué depende perdonar? ¿De lo que nos han hecho
o de nuestra decisión de perdonar? Porque hay muchas personas que me dicen, oye Santi, pero es que una cosa es que me hagan cualquier cosa, que me digan que soy idiota, que bueno, eso igual me da igual, y otra cosa es que me hagan realmente daño, ¿no? O sea, depende de lo que me hagan, voy a perdonar o no. ¿Esto es así, Sonia, o de qué depende? Bueno, yo creo que el perdonar depende de uno mismo. Es decir, soy yo que decido tener una actitud o tener otra, ¿no? Ujú. Entonces, depende de una misma. Sí, 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 sí. Entonces, no tiene nada que ver el acto. O sea, no digo, pongamos un ejemplo, alguien que le presto 50 euros y no me los paga, o alguien que me tortura. ¿Lo tendría que perdonar igual? ¿O al que me tortura no lo tengo que perdonar porque la acción es más grave? A ver, el acto de perdonar o no es una decisión que tomamos nosotros mismos, no depende del acto del que nos lo hace. Otra cosa es que si la otra persona me está molestando, soy yo la que tengo que poner límites. Es decir, sería otra cuestión, pero el acto en sí mismo de decir sí, 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 porque como veíamos, el no perdonar me genera un malestar a mí, o sea, la otra persona, o sea, en cierto modo, ni se entera, con lo cual soy yo la que decido si voy a perdonar a esa persona o no, pero porque me está perjudicando a mí. Ok. Otro tema sería es que dependiendo de la gravedad de lo que estoy recibiendo desde fuera, yo decida seguir manteniendo esa situación o poner límite y decir hasta aquí. Esto es otra Ujú. cuestión, creo Ok. yo, que también es importante y también es interesante, pero es otra cuestión. Que por cierto, ahora lo comentaremos. Desan, ¿de qué depende perdonar? ¿De lo que nos han hecho o de nuestra decisión? Obvio que hay ciertas cosas como lo que hablabas, que pueden ser algo mucho más, digamos, algo que nos puede impactar mucho más, ¿no? Cuando vemos cosas que son injustas o atentan contra nuestra salud e integridad, ¿vale? Ujú. Posiblemente el proceso sea un poquito más largo, porque realmente el perdonar también es un proceso. Entonces, puedo perdonar algo, como has dicho tú, una palabra, una ofensa muy, pero realmente al final deberíamos perdonarlo todo, pero habrá procesos en los que nos cueste más entender por qué ha pasado esto, que de ahí se trata, pero realmente es una decisión personal y al final es algo que tú eliges perdonar y al final es una liberación del sufrimiento, porque realmente no perdonar lo único que te crea es dolor emocional y sufrimiento. Entonces puede que en ciertas situaciones mucho más duras el proceso sea más largo, pero sí necesario para la evolución de una persona y para poder vivir en paz y en calma. Ok, pues interesante, ¿no? Ahora, Natalia, hay muchas personas que me dicen, Santi, es que esta persona a la que quería perdonar ya no está, no estoy en contacto con ella. Situaciones como estas, ¿no? O no me interesa, no me apetece verlo o verla. Para perdonar a alguien, ¿necesitamos estar con ello, con ella? No, ahí ya entramos en todo el mundo cuántico. Todos somos energía y lo que necesitamos hacer es reconectar con esa energía y decirle, mira, te libero y me libero de lo que sucedió, porque además no estamos perdonando a ese ser, estamos perdonando la acción que llevó a que yo tuviera todo ese rencor por dentro. ¿Vale? O sea, eso también tenemos que diferenciarlo, que no es exactamente contra una persona, sino es la situación que generó toda esa energía de resentimiento, de odio. Y eso es lo que necesitamos perdonar, porque la otra persona, si nos vamos al mundo espiritual y cuántico, simplemente estaba cumpliendo algo que se necesitaba Ujú, para que nosotros evolucionáramos, como dice de Sami, funciona así o como dice Sonia. Entonces es la acción, no a la persona. Entonces yo decido, sobre todo, perdonarme a mí misma, ¿no? Porque también ujú, se activa la culpa de para qué generé esto, el victimismo. Entonces es perdónate primero a ti y después será mucho más fácil poder perdonar la situación. Y ujú. si estás súper elevado, pues podrás perdonar a la otra persona. Ok. ¿No? Cuando mis pacientes vienen, es la fórmula que les transmito y Ujú. funciona. Sonia, ¿tú qué piensas de esto? Que mucha gente necesita estar o piensa que necesita estar con la persona que ha ocasionado ese daño,
para perdonarlo. ¿Tiene que ser así o, como dice Natalia, puedes hacerlo en cualquier parte, en cualquier momento, esté o no esté esa persona? Claro, no, es como un poco como dice Natalia, ¿no? Es decir, como es una cuestión que depende de ti, la otra persona ni se entera, al menos conscientemente, no sabe que la otra persona está guardándole rencor, a no ser que la persona ofendida sí que se lo haga saber. Es decir, pero el proceso del perdón es un acto que depende de nosotras mismas, o sea, de nosotros mismos. Entonces, la otra persona puede estar o no puede estar. Como decía Natalia, esto es cuántico, ¿no? O sea, cuando yo cambio la energía desde mí a la otra persona, sea en este plano o en otro plano, le llega la energía igual. Otra cosa es que lo haga consciente, ¿no? Pero el acto de perdón en sí, no necesito a la otra persona porque depende de mí, es una decisión que tomo yo. Soy yo la que decido no perdonar a esa persona. Es un proceso personal. Ujú. Y además, yo creo que aunque esta energía no le llegara, yo creo que a efectos de nuestro bienestar es lo mismo. O sea, da igual dónde vaya esta energía. Lo importante es que no esté aquí adentro. O sea, lo importante es que esas emociones, esos sentimientos de rencor, de venganza, bajos, densos, tóxicos, salgan del cuerpo. Eso es lo importante. Da igual dónde los mandes, dónde los pongas, no importa. Lo que no es inteligente es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Es yo te guardo rencor, te guardo venganza, no te perdono, como si eso nos hiciera más fuertes. Es que es muy curioso lo infantiles que hemos venido siendo durante todos estos miles de años respecto a cómo trabajar nuestras emociones, ¿no? Gracias que poco a poco nos vamos dando cuenta de a quién perjudican realmente. Ahora, un tema muy importante de esa, donde la gente se confunde mucho. Perdonar sí, consentir, no. Me explico. O sea, yo te puedo perdonar, yo te puedo entender, por eso te perdono, yo puedo entender que el daño me lo hago yo, por eso te perdono, pero yo decido si perpetúo esas conductas por las cuales te estoy pensando en perdonar o pongo límites, como estábamos diciendo, como estaba diciendo Sonia hace rato, y pongo distancia, ¿no? Claro, a ver, como estamos comentando, en todo momento es una elección personal, ¿vale? Eso no quita que haya habido un acto que a mí me haya traído algo que tenía o necesitaba ver, ¿vale? Porque ese acto me muestra eh, por qué yo me puedo ofender, por qué me puedo enfadar, por qué puedo sentir rabia, tal, ante un acto determinado, ¿vale? Todo eso me está mostrando cosas de mí. Entonces, podemos, primero, y ese creo que es el perdón más difícil, perdonarnos a nosotros mismos, que es ahí donde existe mayor juicio de por qué he consentido esto, por qué he hecho esto, por qué me ha pasado. Entonces, cuando tú eliges y decides perdonar, primero tienes que también hacer un trabajo contigo mismo, entender qué es lo que te ha mostrado esta situación de cara. Y ahí tomas tú el control, ya no está fuera, el control ya no está en la otra persona, dejas de ser víctima, Ujú, empiezas a tener el poder de la situación y el poder del control de tus emociones y lo que la otra persona pueda hacer, a ti ya te puede, digamos, mostrar otra cosa, porque tú ya tienes el poder sobre la situación, has aprendido, has recogido ese aprendizaje, pero también puedes aprender y decir, no lo quiero, esto no me ha hecho bien y hasta aquí. Eso no quiere decir que porque perdonemos nos volvamos a hacer amigos de nuestro verdugo o de quien haya sido quien nos haya traído esto. O tampoco puede ser que lo crucifiquemos como algo malvado. Quiere decir, ujú, esta persona ha hecho unos actos, a mí me han afectado de esta forma, suelto, libero, pero me quedo con el aprendizaje. Y si ujú. tengo que distanciarme de esa persona, lo hago. Si tengo que poner límites, lo hago porque esto ya sé lo que me ha venido a traer. Y eso es lo Ujú. importante realmente del perdón. Claro, aquí Natalia, digo, es interesante este punto Mm. porque hay gente que se confunde, ¿no? Se pasa del no perdonar nada a perdonarlo todo y permitirlo todo. No. O sea, yo perdono, hazte cuenta, tú por cualquier motivo has hecho ciertas cosas que a mí me lastiman, yo perdono esa situación, pero veo si va a ser una continuidad, en vez de estar perdonando una y otra vez, simplemente pongo distancia de por medio, pongo límites, ¿no, Natalia? Yo pondría límites. Como dice Nesam, es súper importante reconocer lo que sucedió en ti, perdón, y poner límites.
porque si no, lo que va a suceder es que vas a cambiar al personaje y la situación se va a volver a manifestar. Y entonces entramos en ese bucle de a mí siempre me pasa lo mismo, yo perdono, pero llega otro y me hace lo mismo y me hace lo mismo. Claro, porque no estás poniendo esos límites y se llaman límites sanos. Y es salvaguardarte a ti y decir, ok, listo, esta experiencia ya la viví, ya entendí, me produjo todo esto, como dice Desamin, no la quiero más. Entonces, hasta aquí, ya aprendí. Por favor, cambien la experiencia, porque me perdono y perdono y entiendo lo que me han dado. Pues eso tendría que ser así, otra cosa es que no sea, ¿no? Y ahora vamos a otro tema importante, porque hay gente que es curioso, ¿no? Aprende a perdonar hacia afuera, ¿vale? Entiende que hay que perdonar, pero después cuando le toca perdonarse a sí mismo, ahí le cuesta, ¿no? Sonia, ¿esto cómo? O sea, ¿no es tan importante o más importante el aprender a perdonarse a ti mismo como a los demás? Sí, evidentemente. Es decir, lo que hago con los demás lo tengo que hacer conmigo mismo, porque si no, de poco sirve, ¿no? Pero hay una tendencia, ¿no? Y nos ha pasado a todos, ¿no? Que vemos lo de fuera, ¿no? Pero lo de dentro no lo vemos, ¿no? Entonces, de la misma forma que es importante perdonar al prójimo, ¿no? Es tan importante o más todavía de perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Ujú, Y, y un poco relacionado con esto, sí que me gustaría comentar que siempre estamos fijando desde fuera, ¿no? Lo que nos han hecho, ¿no? Pero creo que en el proceso de perdonarnos a nosotros mismos, también tenemos que tomar conciencia de que a lo mejor nuestros actos también están molestando a los demás, ¿no? También están afectando. O sea, de la misma manera que me tengo que perdonar en el sentido de cosas que puedo hacer contra mí mismo, mis actos también pueden molestar al prójimo, ¿no? Que a veces estamos viendo mucho desde fuera, pero no estamos viendo lo que generamos nosotros, ¿no? Tanto hacia nosotros como hacia los demás, ¿no? ujú. Ok, pues interesante. Desan, ¿tú qué piensas esto de importante perdonar a los demás, pero muy importante también perdonarse a sí mismo? Pues ya lo había comentado un poquito también antes, y este es el que más cuesta a veces, ¿no? Porque aquí hay un autojuicio de no debería haber consentido, no debería haber hecho esto, no debería. Entonces, sí que es verdad que muchas veces lo que más cuesta, podemos perdonar al otro, podemos a veces esto que decimos, nos ponemos en los zapatos del otro, ay, no sabía, no quería, tal, ¿no? Pero, y nosotros, luego empieza como una especie de nuestra mente, ¿no? A decir, no deberías haber consentido, esto te pasa por tal, y ahí empezamos a hacer un bucle contra nosotros mismos. Entonces, el perdón para nosotros mismos es el primero y el fundamental. Aquí ejercitamos también el tema de la autocompasión a nosotros mismos. Y algo súper importante, lo que no podemos es juzgar lo que hicimos con lo que hoy sabemos, ¿vale? No podemos juzgar actos pasados, eventos, situaciones pasadas con lo que hoy ya sabemos y conocemos, porque no somos la misma persona. Entonces, muchas veces intentamos resolver algo con lo que hoy pienso que en aquel momento pasó y sucedió cuando yo era otra persona o no tenía las herramientas que tengo hoy o no tenía los conocimientos que tengo hoy o no había evolucionado como estoy hoy. Entonces, no podemos tampoco resolver una situación pensando lo tendría que haber hecho de otra forma, ¿no? Es la que es y esa es la que tenemos que aceptar y perdonar. Y aquí hay un ejercicio de crecimiento personal brutal y de ejercicio de autocompasión. Y conforme tú puedas ser de autocompasiva contigo, lo vas a ser con los demás. Entonces, primero hay que empezar por uno mismo y luego con los demás, porque al final todo pasa dentro de ti. Ok, pues importante. Natalia, ¿qué piensas de esto de perdonarse a uno mismo? Es fundamental. Yo creo que si tú no haces contigo lo que quisieras que los demás hicieran contigo, no lo vas a lograr nunca. Y Ujú, siempre vas a estar en esa defensiva y en, como dicen Sonny y Desem, estando en el afuera. Y ujú, tenemos que entender que nuestro mundo es nuestro y ujú. que todo lo que nosotros vivimos y experimentamos es nuestro. Entonces hay que empezar a tratarse con ese perdón, con ese amor que tú quisieras que los demás también te transmitieran, porque es una cosa de frecuencia y de vibración. Si yo me amo, pues voy a traer situaciones y personas que me van a mostrar cómo me amo.
Pero Ujú, si vives en ese resentimiento, pues eso es lo que vas a seguir atrayendo. Entonces, empieza contigo. Si no sabes por dónde empezar, empieza a perdonarte a ti. Y no necesariamente tienes que volver a experimentar la situación, sino simplemente decir, wow, sucedió esto, me perdono ujú, y me entrego todo el amor para poder sanar esa herida que me quedó ahí o que yo creo que tengo ahí. ujú. Pues importante, ¿no? Y importante hacerlo no hoy, hacerlo ayer. O sea, hay que empezar a ver todo lo que tenemos pendiente, lo que pensamos que pudimos hacer de otra forma, por lo cual nos sentimos mal, ¿no? O a las personas que hemos agredido o hemos sentido que hemos agredido, porque eso teníamos que hacer un programa especial sobre si podemos agredir a alguien o no, lo cual tiene su punto. Y dejarlo ir, simplemente. O no simplemente, pero dejarlo ir porque nos está haciendo mucho daño a muchos niveles, en muchos cuerpos. Yo creo que si nos diéramos cuenta del daño que nos estamos haciendo, soltaríamos inmediatamente. El problema es que no asociamos lo que nos pasa con todas esas emociones que vamos cargando, ¿no? Y hablando de esto, Sonia, vamos a la parte positiva, ¿no? Ya hemos visto que se puede perdonar, por supuesto que se puede perdonar, que es una elección, no es una consecuencia. Pero ¿cómo? ¿Qué herramientas podríamos dar? Danos una herramienta que te gustaría compartir con los oyentes. Bueno, yo creo que cualquier herramienta de autoconocimiento, ¿no? De saber realmente qué estamos haciendo, ¿no? Con nuestros actos, ¿no? Em, no puedo recomendar otra cosa que el trabajo que yo propongo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, las constelaciones familiares es una herramienta muy interesante, ¿no? Como para ver qué tramas, ¿no? Qué movimientos hay detrás de cualquier acto, de cualquier situación, sobre todo con el sistema familiar. Y ahí podemos, o sea, comprender un poco al otro, ¿no? Que a veces el comprender la situación, porque se ha producido, no solamente desde mi perspectiva, sino desde el otro, puede ayudar en procesos de perdón, sobre Ok. todo con constelaciones, sí. Pues mira, tenemos una buena opción. Desam, una herramienta que podríamos usar a la gente que quiera, que entienda este tema y que diga, vale, quiero empezar a perdonar, pero no sé cómo hacerlo. Lo primero y principal es el autoconocimiento y saber qué es lo que nos está pasando o qué ha sido el detonante que nos ha llevado a esa situación de no poder perdonar o no saber perdonar. A veces es falta de conocimiento. Entonces hay muchas herramientas, como por ejemplo comentaba Sonia, de las constelaciones familiares. Por ejemplo, en mi parte como terapeuta emocional, el acompañamiento de una persona especialista que te acompaña en ese proceso de entender qué es lo que ha pasado, qué puede haber detrás de todo esto, porque pueden haber muchas creencias limitantes, mucho conflicto de valores también, porque a veces ha habido algún conflicto en ese tema que ha invadido una parte nuestra que nosotras teníamos como un valor principal y está, digamos, en conflicto con alguna situación. Entonces, hay muchas herramientas. En PNL también hay muchos ejercicios. Está muy conocido y extendido, creo yo, lo de la carta del perdón y es la escritura, digamos, terapéutica en la que tú expresas sin tener a esa persona delante, que siempre hemos dicho que a veces no es necesario que esa persona esté ahí y tener que decirle verbalmente te perdono, pero sí a lo mejor hacer un ejercicio de escritura en la que expresas cómo te sientes, lo que te ha dolido, lo que te ha digamos, lo que tú has sentido con esta situación que te ha puesto en el punto de tener que decir, ostras, esto me está afectando, necesito soltar. Y, por ejemplo, yo diría un par de preguntas que me haría a mí mismo es, uno, para ti, ¿qué significa el perdón? ¿No? Porque hay que también ponerlo en contexto. ¿Y por qué no puedo perdonar? Son dos preguntas muy potentes que nos podemos hacer que Ujú. nos va a dar mucha información. Ok, pues interesante. Natalia, ¿alguna herramienta para que la gente pueda perdonar? Hay una que es muy bonita y es poder expresar todo lo que nosotros no hemos expresado, ¿no? Y hay un ejercicio que es, le pides permiso a tu energía, le pides permiso a la energía de la persona y expresas todo, ¿no? Porque para poder a veces llegar al perdón necesitas sacar todas esas emociones que hay ahí dentro. Entonces, imaginándote a esa persona delante de ti, le dices todo, hasta el punto en el que puedas decirle,
te perdono y me perdono. Una Ujú. vez terminas, agradeces a esa energía, agradeces a tu energía y lo cierras. Es una herramienta con la que se puede empezar a practicar ese tipo de cosas. No dañas a nadie, no te dañas a ti, por el contrario, empiezas a hacer que el volcán empiece a salir hasta que se detiene y otra vez todo entra en calma. Pues podría ser otra opción, ¿no? A ver, herramientas hay muchas, desde escribir y quemar, hacer catarsis, ¿no? Simplemente expresar, hablarlo, esté la persona o no esté la persona, ya hemos visto que no es necesario que esté, pero lo más sencillo es que a mí cuando me dicen de perdonar, ¿perdonar qué? ¿A quién? Es que ya se me hace un poquito como que se me cae la definición del perdón porque no entiendo a quién tenemos que perdonar y el qué. Si yo entiendo que yo hago lo mejor que puedo siempre y que las personas que están a mi alrededor hacen lo mejor que pueden siempre, ¿qué tendría que perdonar? ¿Desde dónde? ¿Quién tendría que perdonar qué a quién? Pero bueno, si nos vamos a la parte que entendemos todo como perdón, pues sí, cualquier cosa que haga que saques esa sensación de esa emoción densa que te está lastimando, fuera. Cualquiera, la que se te ocurra, la que quieras, la que pienses. Mientras que entiendes que perdonar es absurdo, que no hay que perdonar ni a quién perdonar y que finalmente esa emoción te está lastimando a ti. En ese momento vas a ver cómo haces así ¡fuf! Y empiezas a soltar todo lo que traes ahí guardado, que sabes que en unos años, en unos meses o en unas vidas te va a traer cosas muy malitas, ¿no? Ese tipo de emociones. Bueno, vamos a presentarnos para que la gente nos conozca, sepa dónde contactarnos y qué hacemos. Sonia, ¿empezamos contigo? Muy bien, empezamos conmigo. Bueno, pues yo soy Sonia Ferrer Magrià, yo soy psicóloga, lo que pasa que, bueno, que mi propuesta es un poquito más allá de la psicología convencional. Yo lo que propongo es el trabajo de una psicología del inconsciente y para ello utilizo tres técnicas que como comentabas al inicio eran las regresiones, las constelaciones familiares y la terapia con muñecos. Entonces, son tres técnicas que permiten ahondar a nuestra parte inconsciente, que como es inconsciente, no somos conscientes de que está operando en nuestras vidas, pero opera muchísimo, ¿no? Entonces, todos los trabajos que yo propongo eh, es un poquito en general hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Y a partir de ahí poder hacer el trabajo y poder liberarme de, bueno, de patrones inconscientes, de conflictos ahí, de traumas, de lo que sea, ¿no? Entonces, con las regresiones sería como el trabajo más profundo que se hace, ¿no? Vamos al origen de la experiencia que me está provocando este malestar, esta situación incómoda o sea, de este momento presente. Podemos ir a vidas pasadas o experiencias de esta vida, pero o sea, de nuestro periodo de infancia o los primeros años de vida. Luego, las constelaciones familiares, que lo que se investiga o lo que se ahonda es en los patrones inconscientes que están operando básicamente del sistema familiar. Y luego estaría la terapia con muñecos, que sería, realmente es una técnica proyectiva, pero bueno, o sea, se puede trabajar un poquito así como constelaciones individuales, porque el formato se hace individual, ¿vale? Pero básicamente también se investiga todo lo que está operando ante cualquier problemática y que yo no soy consciente de que está ocurriendo y eso se proyecta en los muñecos, ¿no? Ok. ¿Y todo Entonces, esto, Sonia? sí. ¿Todo esto lo haces de forma presencial, online, grupal, individual? Sí, a ver, tanto las regresiones como la terapia con muñecos es en formato individual. Ujú. Los talleres de constelaciones son en formato grupal y entonces tengo los dos formatos. El presencial en Madrid, que es donde estoy, y también en formato online. O sea, hago talleres también online de constelaciones familiares. ¿Vale? Es decir, que como siempre digo, no hay excusa. Eh, Tanto en presencial en Madrid o en online se puede hacer todo.
Que no se escaqueen. Y de Sonia, excusas. y la gente que le apetezca, que quiera saber más de ti y contactarte, ¿dónde quieres que lo hagan? Sí, a ver, tengo perfil en Facebook, que es mi nombre, Sonia Ferremagrià. Luego también tengo perfil en Instagram, que es Psicología del Inconsciente. Y luego también por teléfono me pueden contactar, que es el 696-086-783. Ok, pues ahí tenemos toda la información. Le invitamos a la gente que le guste lo que hace, Sonia, que te contacte, ¿vale? Gracias. A ti, Desan, ¿vamos contigo? Vamos, bueno, pues bueno, yo me llamo Desa, estoy en Valencia y bueno, soy terapeuta emocional. Estoy certificada como interventora estratégica. También soy profe de yoga y meditación. Y bueno, pues mi trabajo, como decía Sonia, aquí no hay excusa. Se puede hacer terapia online. Tengo mi pequeño estudio de yoga, meditación. También colaboro con una asociación haciendo talleres de gestión emocional. Y bueno, pues un poco esa es mi área. Al final creo que engloba todo, cuerpo, mente y alma, como digo yo. Entonces, bueno, mis sesiones son, se pueden hacer online, individual, sobre todo cuando hay que tratar bloqueos, creencias y traumas o tal, pues acompañar a la persona. Lo bueno es que a veces con una sesión de intervención estratégica, que es terapia de alto impacto, puede con una sesión la persona también desbloquearse emocionalmente, ¿no? Y trabajamos mucho el tema emoción y todo lo que se ha creado, digamos, en los primeros años de vida es lo que genera la persona que hoy somos. Y muchas veces hay ahí pequeñas creencias inculcadas que no son ni siquiera tuyas, que a lo mejor están bloqueando tu avance en la vida o cualquier problema, como estamos tratando hoy el tema del perdón, a analizar, investigar qué causas llevan a que en ciertos momentos seamos incapaces de perdonar o Ok. trabajar esas emociones que han quedado ahí y que a la larga pueden crear enfermedades. Y bueno, pues para mí es importantísimo como superviviente de cáncer también apoyar el que nuestra gestión emocional no repercuta en nuestro cuerpo. Y bueno, Ujú. pues un poco es toda mi Ok. trayectoria y mi historia, que es la que pongo al servicio de la Desan, gente. varias preguntas. ¿Qué tipo de yoga haces? Hatha Yoga, prácticamente, Ujú, ¿vale? Es el, digamos, más occidentalizado, ¿vale? ujú. Y bueno, pues es a través de las asanas, posturas de yoga, trabajando también mucho con respiración, meditación y sobre todo calma y presencia, sobre todo, calma y presencia. Vale. Y para los que no conocen la intervención estratégica, tengo entendido que es un método de aspecto psicológico, pero que es mucho más rápido, mucho más quirúrgico, ¿no? Exacto, sí, lo llaman así un poco también, es una intervención quirúrgica mental. Bueno, es que va, digamos que va directamente a la raíz del problema, a la raíz de la emoción principal y la situación que haya llevado a ese bloqueo, a esa situación que esa persona necesite solucionar para poder avanzar en la vida. Vale. ¿Y la gente que quiera contactarte, Desan, dónde quieres que lo hagan? Muy bien, bueno, pues estoy en Instagram también como de Terapeuta Emocional. Tengo mi página web www.revolucionemocional.com y al teléfono 690 98 07 68. Pues ahí tenemos toda la información y la gente que vibre con lo que haces, Desan, que te Muy bien, contacte. ¿Vale? gracias. A ti, Natalia, ¿vamos contigo? Bueno, yo soy un poco más holística. Ujú, Me dedico a trabajar con barras Access, que ujú. es donde modificamos todas las condiciones que hay en nuestra cabeza y a través de ellas modificamos pactos, patrones, creencias. Y con la terapia que hago, lo que haces es darte cuenta de las reacciones que generas cuando vives situaciones. Entonces, a través de la pregunta, siempre buscamos cómo abrir oportunidades y posibilidades de poder modificar tu experiencia de vida. Ujú. También hago LNT, que es conectar con esa divinidad. Y también utilizo oráculos, que son mensajes. Yo canalizo y pues a través de los oráculos podemos ver exactamente qué energía estás trabajando en este momento, qué necesitarías para poder soltarla, qué mensajes tienen para ti que te pueden ayudar, porque
todo un comité que nos acompaña y nos va ayudando si lo pedimos en este proceso y en esta experiencia de vida. Ok. Entonces, eso es lo que yo les puedo ofrecer. Pues suena fantástico. ¿Y dónde te pueden contactar? ¿Dónde quieres que te contacten, Natalia? Por WhatsApp, si quieren, en el 609-72-7165. Y también estoy en redes y me pueden encontrar como en Pai Perry. Ok, pues ahí tenemos también toda la información a la gente que quiera un poquito de acompañamiento, a ver, todos tenemos que pasar, pero no es lo mismo pasar solo que pasar con alguien que más o menos tenga algunas herramientas que te puedan ayudar. Así que, Natalia, invitamos a la gente que le guste que te contacte, ¿vale? Bienvenidos, será un honor acompañarlos. Me parece maravilloso. Pues si os parece bien, vamos a comentarios y preguntas de los oyentes. Nos dicen a Laura de Lugo. Dice, yo no entiendo por qué tendría que perdonar a alguien que a propósito me ha hecho mucho daño. Uf, esto es, lo he oído infinidad de veces, ¿no? Y lo único que denota es el desconocimiento. Volvemos al punto que tenemos de cómo funciona esto, ¿no, Sonia? Sí, efectivamente. A ver, sí que es verdad que y cuando estamos inconscientes o nuestra reacción automática no es el rencor, ¿no? Es apartarme de esa persona y en ese momento inconscientemente reacciono así, ¿no? Es decir, ¿por qué le tengo que perdonar si me ha hecho mucho daño, ¿no? Pero es lo que comentábamos todo el tiempo, es decir, el gran perjudicado eres tú mismo cuando no perdonas a esa persona. Se te acumula ahí una energía densa de rencor que eso pesa mucho y realmente el perdón es una liberación. Es decir, yo muchas veces en mis talleres de constelaciones lo veo, ¿no? Cuando la gente eh, lo deja ir, lo suelta, ya no, ya ni sin, como decías tú antes, ¿no, Santiago? O sea, ya sin llegar a la cuestión de te perdono, ¿no? El soltarlo, de decir, bueno, mira, tú tu camino, yo el mío, y hasta aquí, ¿no? Es decir, eso es una liberación, con lo cual eh, lo mejor del perdón es la liberación de energía y la liberación que supone para uno mismo. Pues totalmente de acuerdo. Desan, mientras que abro la puerta que han tocado, ¿contestas tú? Bueno, pues a mí lo que me hace gracia es el a propósito. Es como pensando que la otra persona es totalmente consciente de que nos está dañando. Y a lo mejor ni siquiera se ha dado cuenta que eso nos ha afectado a tal punto. Tampoco a lo mejor es consciente de que nos está dañando. Esa persona igual hasta se ha olvidado de lo que ha pasado. Entonces, ese a propósito habría que realmente ver, porque las personas actúan desde su conciencia, no desde la nuestra. Ellos actúan desde la conciencia que esa persona tiene. Entonces, estaba comentando lo del a propósito, es el punto de la frase donde habría que ver que la otra persona desde su nivel de conciencia a lo mejor no sabe que nos está dañando, no sabe que esto nos está molestando y Hoy, nosotros estamos cargando con esa energía y con ese no perdonar. ok. Natalia, ¿tú qué piensas? Que volvemos a lo mismo, ¿no? Todo lo que hemos ido hablando durante el programa. Tienes que entender que eres tú, que no es afuera. Más bien, si quieres cuestionar algo, pregúntate, ¿para qué he traído a esta persona y esta situación en mi vida? ¿Qué es lo que quiero sacar de esto? ¿Qué es lo que quiero aprender? ¿Qué es lo que quiero reconocer en mí? Porque si no lo haces y sigues culpando a los de afuera, como decía Sonia, no lo puedes hacer afuera, pues se te va a cambiar el personaje. Y listo, Ujú, sí, a este lo sacaste de tu vida, pero ya no se va a llamar Juan, se va a llamar Pepe. ujú. Entonces lo importante es eso. Es que la situación vuelve a ser la misma, ¿no? No importa lo que te hayan hecho, da igual. Es más, contra más fuerte lo que te hayan hecho, más rápido tienes que soltarlo. Porque imaginaros el drama, el terror de una situación, no sé, una violación, por ejemplo, ¿no? Que te hayan violado cuando tenías 13 años y cada vez que lo vas recordando y que lo vas guardando y lo vuelves a traer, lo vuelves a traer, lo vuelves a vivir y sigues con esa emoción. O sea, lo destructivo de este tipo de emociones ahí cronificadas, para el cuerpo, para todos los cuerpos es fatal. Entonces,
Contra más fuerte sea lo que te han hecho, más rápido tienes que soltar. Así que perdonar siempre, inmediatamente. Ahora, perdonar sí, olvidar no, que son cosas diferentes, porque hay mucha gente que dice, no, yo lo he olvidado. No, no, no lo olvides. No lo olvides porque además somos una consecuencia de nuestras experiencias. Recuérdalo, pero recuérdalo sin carga emocional y menos negativa como es la que ponemos, ¿no? Ahí es muy importante que haremos otro tema cuando hablemos del perdón otra vez sobre esto de olvidar, porque también ahí la gente se confunde. Vale, nos dice Óscar de Barcelona. Yo creo que cuando perdonas, estás dando la oportunidad al otro de que te vuelva a hacer lo mismo. Desgraciadamente, a veces se ve como una muestra de vulnerabilidad. ¿Qué pensáis, Sonia? Bueno, no, es un poco, o sea, no, yo no lo comparto, ¿no? Es decir, sí que podemos pensar que cuando perdonamos nos ponemos vulnerables, ¿no? El siguiente paso es decir, bueno, si la otra persona, tengo que ser lo suficientemente adulto como para ver que la otra persona está haciendo cosas que me están afectando, que me están molestando, pues lo que decíamos, poner el límite, es decir, pues hasta aquí, o sea, Ujú, a lo mejor comentaba un poquito antes Natalia, ¿no? Que ese es el aprendizaje, ¿no? O sea, tenemos ujú, que, o sea, el aprendizaje es poner el límite y decir, pues esta experiencia no la quiero tener más, ¿no? ujú. Entonces, pues, Sí, yo creo que más bien, si es una prueba de algo, es de madurez. exacto. Es de conciencia, no al contrario. Yo comparto esto, yo me acuerdo que cuando era adolescente algún tema tuve de estos donde yo decía, no, no te perdono porque es una muestra de eso, ¿no? De vulnerabilidad, de debilidad, de... Al contrario, ya con el tiempo entendí que era pues todo lo que yo pensaba que no era, ¿no? Eres más fuerte, eres más inteligente y eres más consciente cuando perdonas que cuando no lo haces, ¿no? Pero ahí lo dejamos, cada quien que perdone o no perdone sabrá lo que quiere hacer, pero ya hemos dado algunos argumentos y algunas ideas de por qué es tan importante perdonar, ¿no? Ojalá y se comprenda. Pero bueno, se nos acaba el programa. Sonia Ferrer, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme nuevamente. Gracias, Santiago. Tessa, un placer que hayas compartido el programa de hoy. La verdad que he tenido muy buenas compañeras y contigo como moderador, muy bien, me ha encantado el programa. Muchísimas Has, gracias por contar has conmigo. visto, si es que lo pasamos genial. Y Natalia Perry, un placer también que hayas estado y hayas compartido parte de tus experiencias. No, muchísimas gracias a ustedes. Un placer conocerlas a ustedes dos. Qué rico todo lo que hacen y qué maravilla que tengamos tantas herramientas para poder acompañar a todas estas personas que hay por ahí. Pues sí, otra cosa es que las usen, pero bueno, eso es decisión Bueno, de cada uno. Y a uno los que nos ofrece. estés escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, ¿os acordáis? Tú sí nos importa. Así es. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Chao. Hasta luego. Adiós.